10 de la mañana con 8 minutos y muchas gracias por continuar con nosotros, sintonizarnos en este viernes 12 de marzo. De verdad que se los agradecemos. Cuarto viernes de Cuaresma. Cuarto viernes de Cuaresma de este tercer mes del año. Efectivamente. Atípico y pandémico. Y pandémico. Y tenemos en la línea telefónica al doctor Heriberto Alarcón. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi estimado periodista Fortino? Aquí te saludo, gracias. Muchas gracias. Y está también aquí con nosotros Yarín Domínguez, nuestra compañera y conductora también de este programa. ¿Cómo está, doctor? Hombre, pues salúdamela mucho, de tener la oportunidad de sí, doctor. saludarla personalmente. Muy amable, Gracias, doctor. Oiga, con esto de la pandemia, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes, más comunes que ha detectado usted como experto y pues la labor que usted realiza a través de los ultrasonidos? Mira, realmente el ultrasonido no es el estudio primario para conocer algunos aspectos ya patológicos de efectos de la pandemia. Sí. Pero sí, es importante tener en consideración que cuando llega con nosotros algún pacientito que es referido por otro especialista y resulta que el ultrasonido es de suma valía, porque hay pacientes que si se le detecta discretísima disnea, es decir, dificultad para respirar, sí, como ultrasonografista debemos tener luego una observación clínica, una inspección rápida y observar si es un paciente, por ejemplo, obeso, que es un paciente que tiene hepatomegalia, estetosis, etcétera, y llegamos a observar por medio del ultrasonido la zona de las bases pulmonares, hay discreta cantidad de líquido, puede ser que ya tenga tromboembolia pulmonar y ese es un caso gravísimo. Es decir, cuando el ultrasonido llega a detectar que hay derrame pleural, puede corresponder ya a embolia pulmonar o una cosa muy gravísima, que puede ser ya la falla cardíaca, etcétera. Entonces, no es el ultrasonido una herramienta de primera elección, sino que la primera elección en casos sospechosos de COVID debe ser la tomografía axial computarizada para observar el estado de los pulmones y también si hay derrame. Si hay derrame se relaciona con embolia pulmonar, esto es gravísimo. Pero sí es importante que en nuestro medio la obesidad es una característica predominante. Es interesante que en este momento debemos de asumir esas apotegmas importantísimos que son de que la pandemia del COVID nos debe, como siempre los médicos, tenemos que tener mucha consideración de que tratamos enfermos, no enfermedades. Y la otra consideración es que México y Latinoamérica estamos considerados como naciones en su desarrollo. Sí, es correcto. Lo que científicamente significa. Y la otra es que realmente México y Latinoamérica ocupan en población entre el 8 y el 9%, pero el porcentaje de defunciones por la pandemia llega hasta el 25%, es decir, más allá de lo que podríamos considerar normal o dentro de parámetros normales. A reserva de que las consideraciones analíticas de toda la pandemia van a tardar meses y probablemente años para saber exactamente qué es lo que pasó en México con la COVID. Ya se tienen indicaciones claras de cómo se está tratando la pandemia en nuestro país. Doctor, ¿qué otros padecimientos más frecuentes son los que ha detectado en los enfermos a través de los ultrasonidos en este año que llevamos de pandemia? Sí, claro, existen ya parámetros que se obtienen casi de inmediato. Mira, este paciente, por ejemplo, en mi alrededor, hemos tenido alrededor de 40 pacientes que han lamentablemente fallecido y resultó que algunos pacientes eran casi normales, pero quitándole el casi es porque tienen obesidad. Algunos pacientes tenían algún problema de diabetes un poquito descontrolada,
pero al no cuidarse se contaminaron y desgraciadamente eso los llevó a fallecer. Hay otros pacientes que ya sabíamos que tenían falla cardiovascular o trastornos, pero tampoco se pudieron escapar de la contaminación y se enfermaron y se murieron. Hay otros pacientes que definitivamente, aparentemente estaban normales, aparentemente no tenían ninguna complicación, se cuidaban, etcétera. ¿Y cuál fue la razón? Soy la explicación pronta o actual, inmediata, nos dice que tenían un sistema inmunológico deficiente. ¿Por qué? Pues todavía está por investigarse cuáles son las razones de la inmunidad deficiente. Eso se verá poco a poco hasta ir caracterizando, pero aunque queramos hacerlo de inmediato no se puede. ¿Por qué? Pues porque los estudios son lentos, los encasillamientos de los síntomas, de los signos son todavía un poquito confusos. Es decir, es un padecimiento, una pandemia de reciente aparición y se pueden hacer las cosas como lo ya conocido, como lo ya establecido. No, son nuevas. Una característica fue que decían los pacientes tienen exceso de una sustancia convertidora de la angiotensina y eso lo descontrola. Otros dicen a la inversa, no tiene la suficiente capacidad para englobar ese virus y inmediato ponerlo fuera de control. Pues sí, es la inmunidad. Porque tiene fulano de tal buen aspecto físico, pero sin embargo está inmunológicamente débil. Pues habrá que estudiar ese caso, ¿por qué? Y así como ese hay muchos. Doctor, ¿quiere decir que la diabetes, la obesidad y en general las enfermedades crónico-degenerativas son las que siguen ahondando más en esta pandemia? Sí, mira, en estos días yo he estado sobre el asunto como médico al que le refieren variados tipos de patologías. Estoy observando y decía, mira, fulano de tal fíjate nada más, tenía fulano de tal un carácter bondadoso, bueno, como un médico de excelencia, falleció. Fulano de tal, también un médico tranquilo, buena onda, etcétera, médico de excelencia, falleció. Fulano de tal, nuestro vecino, una persona buena, afable, bondadosa y correcta, falleció. Pero no tiene que ver. Menganito nos venía a saludar por este asunto y resulta que falleció. Oye, pero este tenía 29 años, falleció. Oye, fulano de tal, mengano de tal, etcétera, 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 y tenían aparentemente buen estatus de salud, fallecieron. También hay pacientes que dicen, bueno, es que no se cuidaba, era un individuo que andaba con 300 de glucosa en ocasiones, a veces tomaba la medicina para el control y a veces no. Era otro paciente que tenía hipertensión arterial, tomaba los medicamentos y a veces no. Mira, fulanito de tal aparentemente era diabético, hipertenso, etcétera, pero se echaba sus alcoholes, se complicaba la existencia, se hinchaba, edemas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un tipo de virus que afecta sobre todo a los que ya están con descontroles en su organismo. Ese es el problema. Y luego, para terminarla de complementar, no tiene los cuidados adecuados. Por ejemplo, hay muchos pacientes, en general en la población, no se bañan diario. Ese es un país tercermundista. No tienen la suficiente higiene o condiciones ambientales de higiene como para que digan, no, pues no se va a enfermar. Se lava las manos 2 o 3 veces al día, saluda mengano, perengano y che, vuelve a lavar las manos, o por lo menos aplica el gel, por lo menos. Sí, pero hay algunos virus que ni siquiera con alcohol gel se mueren o se inactivan, algunos siguen igual. Una de las cosas más útiles son el agua y el jabón, y de preferencia el jabón neutro, el jabón que quita la grasa, que quita todo, ese es el adecuado. Pero desgraciadamente no es así,
hay que vernos en un momentito así tranquilo, que somos un país subdesarrollado. Es Da correcto. para hablar de otros temas, pero no es el momento, esto es netamente médico. Ya tendremos oportunidad, doctor, de tratar ese tema. Pues le agradecemos mucho su entrevista, su opinión y pues a seguir luchando y no descuidarnos, no bajar la guardia. Sí, lo primero es higiene, Claro. en segundo lugar las medidas que nos han indicado, la distancia, el utilizar justamente el gel, alcohol y cubrebocas, la distancia, y si vas a toser, hacer el típico desayuno de etiqueta, estornudo de etiqueta y punto. Muy bien. Evitar las reuniones, sobre todo eso. Doctor, y no es pues nada y no es nada difícil, no nada que nos cueste de veras mucho trabajo. Doctor, muchas gracias. gracias, doctor, un abrazo. Ya saben, como siempre estamos colaborando para difundir lo bueno. Como ustedes, hay Qué que bueno. difundir lo bueno. Muchas Efectivamente. gracias, hasta luego. Gracias, Saludos. doctor, buen día. Un abrazo. Pues ahí está, hay que Doctor, difundir no lo es nada de- bueno. Les decimos que Puebla no es solamente